Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cable a Tierra. Hoy vamos a hablar de este gigante asiático de China. ¿Qué pasó en la PEC? ¿Qué significó esa PEC? ¿De qué momento en China está dando cuenta también los símbolos que vimos en esta reunión? Bueno, para eso nos acompañan un panelista nuevo y una panelista habitual, Cassandra Suet. Muchas gracias por estar con nosotros, tú y tu hijo juntos. Un placer estar acá con ustedes. No es seguidora de la política del hijo único de los chinos, Cassandra, que es doctora en ciencia política y además académica del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica. Así que gracias por estar nuevamente. Integramos al panel, Álvaro, lo siento, porque aquí es como, no es debut y despedidas, al contrario, debutan y después lo seguimos hinchando para siempre. Así es que bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Álvaro Echegaray es, hoy trabaja en el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China de la Universidad Andrés Bello, pero él es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Tsinghua de China. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Antes de empezar a conversar con ellos, vamos a revisar una gráfica. Aquí nuestro plasma para poner en contexto este país del cual vamos a hablar. Si podemos primero revisar los mapas, les voy a pedir a nuestro señor director que nos ayude con los mapas para situarnos en el contexto mundial de China. Necesitamos primero entonces revisar China y constatar además que China tiene regiones administrativas especiales. Este país que además desde que abandona la planificación comunista ha multiplicado su renta por habitante 40 veces y ha sacado de la pobreza extrema a más de 500 millones de habitantes. Ahí está entonces el mapa que les hacía mención yo. China, Beijing, su capital, una zona geoestratégica importantísima con todo el tema del Pacífico, y ahí vamos a revisar y vamos a hablar de la PEC, y también con regiones especiales administrativas y otras regiones que son históricamente además importantes. Algunas de ellas las hemos visto recientemente en conflicto. Me refiero a Hong Kong, especialmente Macao también, que hasta allá llegaron también parte del rebrote de las protestas. Y bueno, Taiwán, ya vamos a analizar el tema de Taiwán, pero Taiwán que eran quienes controlaban principalmente China. Luego de que triunfa la revolución comunista se van a Taiwán entonces los nacionalistas y quedan relegados a ese lugar, y hasta el día de hoy China lo considera como parte suyo y Taiwán se considera la China original y un país independiente. Pero en fin, ahí está entonces China, su contexto geopolítico, y revisemos algunas cifras generales sobre este país, como yo les decía, de 1.400 millones de habitantes, la segunda por hoy, pero ya dicen que pronto la primera economía mundial. 1.355 millones de habitantes, capital Beijing, moneda yuan. El PIB general es 9,3 billones, por eso hoy es la segunda economía, pero va muy muy de cerca de Estados Unidos. De hecho, hasta hace poco era la segunda economía en exportaciones, la primera era Alemania, pero ya la superó, así que ya es la primera. PIB per cápita, 9.800 dólares anuales. Esto está corregido por poder de compra. Hay algunas cifras variables, pero estamos haciendo un promedio. Es poco, pero también se entiende en el contexto de un PIB general muy grande y 1.400 millones de habitantes, porque es un promedio dividido por el número de habitantes. Chile, corregido por poder de compra, tiene 19.200, para que se haga una idea. Y el tema también de las diferencias campo-ciudad, de las diferencias también económicas y las desigualdades, es una de las principales heridas hoy por hoy de China. Bueno, idioma, chino mandarín, gobierna una república popular socialista. Dejémoslo ahí porque vamos a tener que preguntarle a nuestros invitados de qué tipo de gobierno estamos hablando cuando hablamos de esta República Popular Socialista. Dicho esto entonces, Cassandra, fue la reunión de la PEC una reunión súper relevante, lo decíamos al comienzo de la introducción, 21 economías, más de la mitad del PIB mundial, el 44% del comercio, y hubo signos importantes en esa reunión, una reunión que tuvo como anfitrión a China y que aprovechó también China para dar cuenta de algunas noticias, para notificar un par de cosas a la comunidad mundial. ¿Qué es lo más relevante que pasó en la PEC? Bueno, yo creo que lo más relevante es que al contraste de estas reuniones que francamente, típicamente son bastante aburridos, sí, yo la cuido, no pasa nada, hasta para los cientistas políticos que somos fanáticos de estas sustancias, este año el EPEC ha sido algo interesante y han ocurrido un par de movimientos, diríamos, entre estos grandes poderes, en particular Estados Unidos y China, que fueron inesperados.
uno lo podría llamar, tengo amigos que trabajan adentro de la coordinación de Obama que lo llamaron de Operación Abrazo Panda, en que en los últimos meses han estado trabajando sobre ese acuerdo que fue anunciado por Xi Jinping y por Obama, sobre un acuerdo sobre las limitaciones de emisión de carbono. Entonces, un acuerdo que por la primera vez en la historia, donde China reconoce abiertamente el impacto muy negativo que ha tenido la emisión de carbono. Y dice que para el 2025, en relación con el 2005, va a disminuir entre 25 y 28%. 2030, lo que ellos, y ahora, mucha celebración, pero leamos los detalles para entender. Por un buen rato no va a hacer nada. Dicen que, y eso es lo importante, nunca han aceptado que debería haber una limitación en sus emisiones. Entonces, lo importante acá, en términos de, simbólicamente hablando, es que dijeron en 2030 vamos a parar de emitir y que en tal momento alrededor de 20% de nuestra producción energética será de energías alternativas, lo que sería de construir una red de fomento energética igual a todo lo que existe en Estados Unidos hoy en día, solo de los no renovables. Igual a toda la producción de carbón, el consumo de carbón de China. Preguntante Álvaro, ¿qué más pasó? Porque bueno, claro, en términos como factuales sabemos que también se firmó este acuerdo de tecnología entre Estados Unidos y China, que es importante, y sabemos que estuvo este acuerdo gasífero con Rusia, pero a nivel simbólico, ¿qué más pasó en la PEC? O sea, lo más importante para China, me parece, fue que usó la cumbre de la PEC para salir al mundo y mostrarse básicamente como alguien que está al mismo nivel, tal vez no en términos económicos todavía, pero como la otra gran potencia que puede ya dialogar sin ningún problema con Estados Unidos. Eso por un lado. También, aunque fue un apretón de manos bastante frío, por decirlo así, se reunió con el primer ministro de Japón, que no es menor, porque de hecho tiene muy nervioso a la gente alrededor del mundo. Cualquier cosa que ocurra entre Japón y China puede afectar el comercio en toda esa área, de la cual, por ejemplo, nosotros dependemos muchísimo. También firmó tratados de libre comercio con Corea del Sur, y bueno, volvió a confirmar su alianza o su buena relación con Rusia. No sé, hasta donde tengo entendido, no sé si es un nuevo acuerdo o simplemente volver a remarcar el anterior, pero es algo más político, es una señal. Es un segundo, porque el primer acuerdo se firma lo que ratifica el anterior y además se abren las vías para la construcción y el pago, además se concreta el pago del gas para el segundo gasoducto. Ahora, revisemos un poquito más de la historia de China y los grandes periodos, los grandes líderes que ha tenido para entender cómo llegamos también a hoy día Xi Jinping, que es alguien que algunos tuvieron esperanza de que produjera algún cambio y algunos cambios a producción, por ejemplo en tema de la corrupción, en temas económicos, pero no así en la línea de mano dura del Partido Comunista. Los invito a revisar entonces una gráfica con los grandes líderes, porque muchas veces oímos hablar de este Mao 2.0, de quiénes estamos hablando en el tiempo. Bueno, primero entonces Mao Zedong, me refiero primero, tenemos siglos de historia antes con los emperadores, pero estoy partiendo tras el triunfo de la revolución comunista. Entonces, obviamente, desde 1912 a 1949 es el periodo previo a la República China, cuando es gobernada por el Kuomintang o el Partido Nacionalista Chino, pero luego de este pacto que tienen que hacer ambos con la invasión que se produce en China, hay una guerra entre el 45 y el 49 entre comunistas y el Partido Nacionalista, que yo les decía, y triunfa en 1949 entonces la facción comunista y comienza todo entonces con Mao, luego tenemos a Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping, de quien algunos dicen recuerda bastante algunas de las decisiones de Deng Xiaoping y que ha rescatado también algunas otras de Deng Xiaoping. Veamos la nota que nos preparó Sofía Brink para hacer un repaso al gobierno y a la biografía también del nuevo líder, uno de los más importantes, algunos dicen el más, en fin, uno de los más importantes al menos del mundo, Xi Jinping. Era el primer evento internacional de Xi Jinping como anfitrión.